Querida comunidad Vaishnava, Hare Krishna, todas las glorias a Srila Prabhupada, acepten mis respetuosas reverencias. Soy Chitrak Das. Quisiera en primer lugar agradecer a todos los oradores de esta semana. Quisiera agradecer a Prema Rupa Prabhu. Quisiera agradecer a Madre Prema Rupini. Quisiera agradecer a Sankirtaneshvara Prabhu, a Padam Param Prabhu, que toda esta semana estuvieron para nosotros dando clase de Bhagavad Gita, tal como es. Y la clase de hoy requiere una aclaración inicial. Estaba programado para hoy Madhavendra Prabhu de Córdoba y no ha podido él salir en vivo por cuestiones técnicas. Así que bueno, voy a intentar dar esta charla de hoy. Vamos a estar leyendo el Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kripana dosha pahata swabhavaha Prichatitam dharmo samudachetaha yakshreya syam nischat brahitame shreyasteham sadima param prapanam. Ahora estoy confundido en cuanto a mi deber y he perdido toda compostura a causa de una mezquina flaqueza. En esta condición te pido que me digas claramente qué es lo mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma entregada a mí. Por favor, instrúyeme. Traducción y significado por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Debido a las características propias de la naturaleza, todo el sistema de actividades materiales es una fuente de perplejidades para todo el mundo. A cada paso hay perplejidad y por ello es menester acudir a un maestro espiritual genuino que pueda brindarle a uno la guía apropiada para cumplir con el propósito de la vida. Todas las escrituras védicas nos aconsejan que acudamos a un maestro espiritual genuino para liberarnos de las perplejidades de la vida, las cuales ocurren sin que lo deseemos. Dichas perplejidades son como un incendio forestal que de alguna manera comienza a arder sin que nadie lo haya encendido. De igual modo, la situación del mundo es tal que las perplejidades de la vida aparecen automáticamente, aunque no queramos semejante confusión. Nadie quiere un incendio y sin embargo esto se produce y nos quedamos perplejos. Así pues, la sabiduría védica nos aconseja que para resolver las perplejidades de la vida y entender la ciencia de la solución, uno debe acudir a un maestro espiritual que forme parte de la sucesión discipular. Una persona que tiene un maestro espiritual genuino se supone que lo sabe todo. En consecuencia, uno no debe permanecer en medio de las perplejidades materiales, sino que debe acudir a un maestro espiritual. Ese es el significado de este verso. ¿Quién es el hombre al que lo aquejan las perplejidades materiales? Es aquel que no comprende los problemas de la vida. En el Brihad Aranyaka Upanishad se afirma: aquel que no resuelve los problemas de la vida mientras es un ser humano y por ende se va de este mundo como los perros y los gatos, sin entender la ciencia de la autorrealización, es un avaro. Esta forma humana de vida es un bien de lo más valioso que la entidad viviente puede utilizar en resolver los problemas de la vida. Luego, aquel que no utiliza esta oportunidad debidamente es un avaro. Por otra parte, se encuentra el brahmana, o aquel que es lo suficientemente inteligente como para utilizar este cuerpo en la resolución de todos los problemas de la vida.
Los kripanas o personas avaras pierden el tiempo en ser demasiado afectuosos con la familia, la sociedad, el país, etc., bajo la concepción material de la vida. A menudo uno se apega a la vida familiar, es decir, a la esposa, a los hijos, demás familiares, en base a la enfermedad de la piel. El kripana cree que puede proteger a sus familiares de la muerte, o si no, cree que la familia o la sociedad pueden salvarlo de la muerte inminente. Esa clase de apego familiar puede encontrarse incluso en los animales, los cuales también se ocupan de sus crías. Arjuna, siendo inteligente, pudo darse cuenta de que su afecto por los miembros de la familia y el deseo de protegerlos de la muerte eran causa de su perplejidad. Aunque él podía entender que su deber de pelear lo estaba aguardando, aún así, a raíz de la flaqueza mezquina, no podía desempeñar sus deberes. Por consiguiente, él le pide al Señor Krishna, el Maestro Espiritual Supremo, que le dé una solución definitiva. Él se entregó a Krishna en calidad de discípulo. Él quiere terminar las charlas amistosas. Las conversaciones entre maestro y discípulo son serias, y ahora Arjuna quiere hablar con mucha seriedad ante el maestro espiritual reconocido. Krishna es entonces el maestro espiritual original de la ciencia del Bhagavad Gita, y Arjuna es el primer discípulo en comprender el Gita. La manera en que Arjuna entiende el Gita se expone en el propio Gita, y no obstante, unos necios eruditos mundanos explican que no tienen que dirigirse a Krishna como a persona, sino a lo inmanente que está dentro de Krishna. No hay ninguna diferencia entre el interior y el interior de Krishna. Y aquel que al tratar de entender el Bhagavad Gita no entiende eso, es el necio más grande de todos. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasak Swamini Tinamine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles por permitirme hacer este servicio, y en el significado de hoy nos encontramos con elementos muy importantes que expone Srila Prabhupada, y específicamente hay una dicotomía o hay una tensión que Prabhupada establece entre el Brahmana y el Kripana. Como ustedes saben, la antigua sociedad védica estaba dividido en 4 órdenes sociales y en 4 órdenes de vida, y la cabeza de la sociedad en la antigua cultura védica siempre fueron los brahmanas. Entonces, el punto es que Srila Prabhupada, el fundador y acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, afirmó que nuestra sociedad, ISKCON, tiene por meta formar brahmanas. Es decir, ISKCON como sociedad tiene una función educativa. Y cuando Prabhupada decía que ISKCON tiene que formar brahmanas, Prabhupada estaba diciendo que ISKCON tiene que formar personas de la más elevada calidad. En la antigua cultura védica, los brahmanas eran sacerdotes, eran profesores, maestros, y eran guías para el resto de las órdenes sociales como los kshatriyas, los vaishyas y los shudras. Y nosotros, como miembros de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, tenemos que entender claramente cuál es el propósito del fundador de dicha sociedad. Y Prabhupada nos está diciendo claramente que uno de los propósitos de ISKCON es elevarnos al nivel de brahmanas, y desde ese nivel luego elevarnos a la plataforma de Vaishnavas puros. El punto es que cuando un brahmana, hoy podríamos decir cuando un profesor, tiene que desempeñar su deber prescrito, que es enseñar, surge una pregunta muy importante.
Como profesor, ¿cómo puedo hacer para cumplir con mi deber y poder transmitir cierto conocimiento a otros sin que la educación se convierta en adoctrinamiento? Y este punto realmente es muy importante. Si ISKCON es una sociedad que tiene como una de sus metas formar brahmanas, y si los brahmanas fundamentalmente son educadores, todo educador debe plantearse cuál es la distancia entre enseñar y adoctrinar, porque puede parecer lo mismo y sin embargo no lo es. La enseñanza, el conocimiento es fundamental para que todos nosotros podamos alcanzar la perfección más elevada, pero el adoctrinamiento es algo que no nos permite el pleno desarrollo de nuestras facultades intelectuales. Y alguna diferencia tiene que haber entre educación y adoctrinamiento. Y como ISKCON es una sociedad cuyo uno de sus propósitos es formar brahmanas, tenemos que distinguir claramente qué es educar y qué es adoctrinar. Porque entre ambos procesos, si bien hay algunas similitudes, también nos encontramos con un gran conjunto de diferencias. A veces como profesor me planteo, ¿cómo hago para poder transmitir un conocimiento a mis alumnos, pero sin adoctrinarlos? ¿Cómo hago para transmitir unas reflexiones a mis estudiantes sin decirles qué es lo que deben pensar y estimulando, por sobre todo, su capacidad de pensar por ellos mismos? Y una perspectiva posible, no digo la única, es que antes de abordar un tema nos planteemos preguntas. Porque cuando hay preguntas, también nos encontramos con diferentes perspectivas. Entonces, el punto es que uno podría preguntarse, siguiendo este razonamiento, ¿qué es lo que diferencia a los hombres de los animales? Y diferentes científicos han sostenido que lo que ha diferenciado en primer lugar el proceso de hominización es que mientras hay animales que reptan o animales que se desplazan en cuatro patas, los seres humanos suelen moverse a partir de la bipedación, es decir, el caminar sobre dos piernas. Hay quienes piensan que la diferencia entre los hombres y los animales es el lenguaje. El hecho de que el lenguaje humano es mucho más complejo, si se quiere, para la ciencia occidental actual que el lenguaje animal. Pero pensemos que desde el punto de vista de la filosofía védica, los animales también tienen lenguaje. Cuando uno lee el libro de Krishna, traducido al español como Krishna, la fuente del placer, Prabhupada explica que Krishna es un lingüista experto, al igual que lo que sostiene Prabhupada en el Néctar de la Devoción, y que Krishna habla con los habitantes de Vrindavan su dialecto local. Krishna habla con los semidioses sánscrito de Vanagari, y Krishna en Vrindavan habla el lenguaje de los animales. Entonces, de alguna manera, los científicos actuales dicen que el lenguaje animal es menos abstracto que el lenguaje humano. Otros dicen que la diferencia entre hombres y animales es nuestra capacidad simbólica, lo que nos permite comparticionar el tiempo en pasado, presente y futuro. Hay quienes dicen que la diferencia entre hombres y animales es la cultura. Y en un sentido podemos ver que si bien hay ciertas diferencias para la ciencia actual entre hombres y animales, también hay un fuerte conjunto de similitudes. Si intentando evitar adoctrinar e intentando comprender esta ciencia de la conciencia de Krishna, le preguntásemos al fundador y acharya de ISKCON, Srila Prabhupada, ¿qué diferencia al hombre de los animales?, una respuesta que Prabhupada nos daría es que la diferencia entre hombres y animales es la conciencia.
Porque al igual que los animales, hay hombres que comen, hombres que duermen, hombres que se defienden ante los enemigos, seres humanos que se aparean. Entonces, la diferencia entre hombres y animales básicamente es el grado de conciencia que uno puede potencialmente desarrollar habiendo alcanzado la forma humana de vida. Y esa conciencia elevada que uno debería desarrollar es lo que se espera de un brahmana, lo que se espera de un maestro, de un profesor, de un sacerdote, de un filósofo, de un intelectual. El punto es que si pensamos que la conciencia o el nivel de conciencia que uno puede alcanzar es lo que diferencia a los hombres de animales, entonces la segunda pregunta que podríamos plantearnos es también, ¿qué es lo común dentro de la especie humana? Porque ya vimos la diferencia entre hombres y animales. Ahora, ¿qué es lo que unifica el ser del hombre y de la mujer en este mundo? Entonces, algunos podrían decir que es la riqueza, el hecho de que todos los seres humanos tenemos apego a lo material y buscamos tener algún cierto nivel de posesiones materiales. Pero el punto es que si uno analiza a las personas que conoce o si uno estudia sociología, puede ver que la riqueza no es lo mejor distribuido entre los seres humanos. De hecho, sociológicamente podemos decir que hay seres humanos que se encuentran en la pobreza, otros en la clase media, otros en la clase alta. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el mismo nivel de riqueza. Porque no todos podemos satisfacer, aunque tengamos un cuerpo humano, nuestras necesidades básicas en el mismo nivel. Lo mismo ocurre con la belleza. No todos tenemos la misma belleza. Hay algunas personas que son sumamente atractivas. En mi caso, bueno, esto es lo que hay. Entonces, o uno podría decir que la fuerza. Es decir, uno ve que hay personas que van al gimnasio, que entrenan, que tienen todos los músculos marcados. Y otros, bueno, tienen el cuerpo que pueden. Entonces, si le preguntásemos a Srila Prabhupada, el fundador y acharya de ISKCON, ¿qué es lo común que comparten todos los seres humanos? Yo recuerdo haber escuchado una clase de Srila Prabhupada donde él dijo que lo común a todos los seres humanos es la ansiedad. Prabhupada no está hablando de que lo común a los seres humanos es la belleza, ni la riqueza, ni la inteligencia, ni la fama, ni la fuerza, ni la renunciación. ¿Qué es lo que todos los seres humanos experimentamos como un elemento común en nuestra vida? Que padecemos algún tipo de ansiedad. La ansiedad es un factor que está presente en toda la especie humana. Seas lindo, feo, rico, pobre, fuerte, débil, famoso, infame, renunciado, apegado, pero todos, como seres humanos, estamos experimentando algún tipo de ansiedad. Tal vez un hombre muy pobre sienta mucha ansiedad porque no puede alimentar a sus hijos. Tal vez un hombre muy rico siente mucha ansiedad porque sabe que sus hijos están esperando a que él muera para repartirse la herencia. Pero todos estamos experimentando algún tipo de ansiedad. Tal vez un estudiante experimenta ansiedad porque tiene que dar un parcial o un final en la universidad y no sabe cuál va a ser el resultado. Y tal vez cuando uno ya se recibe en la universidad y tiene su título, comienza a experimentar ansiedad porque le cuesta conseguir trabajo. Y tal vez cuando uno tiene trabajo, comienza a experimentar ansiedad porque no tiene tiempo libre. Pero de algún modo todos experimentamos ansiedades. El lindo, el feo, el rico, el pobre, el inteligente, el tonto, todos experimentamos ansiedades. Y no solamente los seres humanos. Si uno lee el Srimad Bhagavatam, puede ver que hasta los semidioses de los planetas celestiales experimentan ansiedades. Porque una vez cuando los semidioses
no estaban siguiendo adecuadamente a su maestro espiritual, se debilitaron, mientras que los asuras, al seguir a su guru, Sukracharya, se fortalecieron. Y los asuras pudieron tomar por la fuerza los planetas celestiales. Y los semidioses tuvieron que vagar de incógnito por diferentes partes del universo. Es más, leyendo el Srimad Bhagavatam, uno puede ver que cuando hay un problema muy, muy grande en el universo, todos los semidioses van a ver a Brahma y junto a Brahma y a Shiva van a ofrecer oraciones a Vishnu a orillas del océano de leche. ¿Por qué? Porque hasta los semidioses de este mundo experimentan ansiedades. ¿Qué decir de nosotros, los seres humanos? Que hace mucho frío, que hace mucho calor, que no tengo trabajo, que tengo mucho trabajo. Tantas ansiedades. No hace falta fundamentar este tema porque todos sabemos qué son las ansiedades. Entonces, podemos decir que, en términos no médicos o no psiquiátricos, que la ansiedad es un miedo. Desde el punto de vista del lenguaje del sentido común, podemos decir que la ansiedad es un estado de preocupación intensa, un estado de temor. Y no hace falta explicarlo demasiado, porque todos hemos experimentado o estamos experimentando algún tipo de ansiedad. En términos del significado que leímos hoy, podríamos decir, tomando las palabras de Srila Prabhupada, que la ansiedad es una forma de perplejidad. La ansiedad es una forma de perplejidad que la entidad viviente experimenta, que el ser humano experimenta cuando se encuentra en la plataforma de vida humana. Entonces, todos nosotros padecemos ansiedades, todos nosotros padecemos perplejidades. Y al leer hoy el capítulo 2 del Bhagavad Gita, texto 7, podemos ver que históricamente, hace 5.000 años atrás, también la gente experimentaba perplejidades. Arjuna, en este texto que hoy estamos leyendo, experimenta profundamente y en un sentido existencial muy marcado una gran perplejidad. Para liberarse de la perplejidad hay quienes se refugian en su familia. Para liberarse de la perplejidad hay quienes se refugian en sus amigos. Para liberarse de las perplejidades hay quienes se refugian en la riqueza, buscando algún tipo de seguridad económica. Es más, hay otras personas con conciencia más elevada que, para liberarse de las perplejidades, se refugian en la filosofía. De hecho, un filósofo alemán existencialista del siglo XX, Karl Jaspers, en un libro titulado La filosofía desde el punto de vista de la existencia, él afirma que uno de los motores que mueve al hombre a filosofar es encontrarse en una situación límite. Encontrarse ante el problema del dolor, ante el problema de la perplejidad, ante el problema de la muerte. Y mientras que algunos buscan superar las perplejidades de la vida, orientando su inteligencia hacia la búsqueda filosófica, podemos ver que en la actualidad, y sobre todo en el ámbito académico, hay ciertas corrientes filosóficas que son nihilistas. Básicamente, el nihilismo sostiene que el mundo no tiene un creador. Básicamente, el nihilismo, en algunas de sus formas, sostiene que después de la muerte nos encontramos con la nada. Básicamente, el nihilismo va a decir que la vida humana no tiene ningún sentido en sí misma, que el ser humano no tiene ninguna esencia, que todo está atravesado por un constante flujo filosóficamente denominado devenir, y hasta algunos filósofos han llegado a plantearse que la vida humana en realidad roza con el absurdo, porque tener una forma humana de vida
es ser simplemente un ser para la muerte. Y que, como dijimos previamente, tras la muerte no hay nada. Y también ese tipo de filosofía de corte nihilista es para muchas personas una fuente de perplejidad. ¿Por qué? Porque para muchos eso no va a resolver esa necesidad profunda que tenemos de perfección. Para muchos ese nihilismo no resuelve la necesidad más profunda que como seres espirituales tenemos de trascender las limitaciones del tiempo y del espacio material, de las ansiedades y de las perplejidades que experimentamos dentro de este mundo. Entonces, en el texto de hoy, Srila Prabhupada está ofreciendo la solución para poder trascender este nihilismo y para poder trascender la perplejidad en la que nos encontramos frecuentemente como hombres y mujeres dentro de esta vida actual. Entonces, para trascender las perplejidades de la vida, Srila Prabhupada está explicando que tenemos que seguir el ejemplo de Arjuna. Arjuna no era una persona adoctrinada. Arjuna era una persona debidamente educada. Arjuna, como vimos en el capítulo 1 del Bhagavad Gita, se encontró con una perplejidad, es decir, se encontró en un campo de batalla, y él lo primero que intentó hacer, como una persona verdaderamente educada, es razonar. Arjuna lo que intentó es argumentar. Arjuna le explicó a Krishna por qué él no deseaba pelear. Y simplemente no dijo, no peleo porque no me gusta, no peleo porque no tengo ganas. Arjuna era un hombre educado, y como hombre educado que era, él dio una serie de argumentos muy inteligentes a Krishna, por los cuales no consideraba correcto, tras el debido análisis de la inteligencia, el participar en la batalla de Kurukshetra. Pero cuando Arjuna descubrió que había llegado al límite de su capacidad de comprensión racional, y reconociendo su perplejidad en el capítulo número 2, él se entregó a Krishna no como amigo, no como primo, sino como un discípulo se entrega al maestro, con seriedad. Las conversaciones que se establecen entre maestro y discípulo versan sobre temas trascendentales, sobre temas que permiten elevar la conciencia en esta forma humana de vida. Entonces, ¿para qué acudir a un maestro espiritual siguiendo el ejemplo de Arjuna? Obviamente, como hemos dicho previamente, para liberarnos de las perplejidades que todos experimentamos. Lindos, feos, ricos, pobres, famosos, infames, fuertes o débiles, renunciados o apegados. Todos experimentamos algún tipo de perplejidad, todos experimentamos algún tipo de ansiedad, y uno debe acudir a un maestro espiritual para liberarse de esa ansiedad que atraviesa la conciencia de la especie humana. Uno debe acudir a un maestro espiritual para descubrir el sentido de la vida. Si bien el ser humano tiene muchos aspectos que son similares a los de los animales, el ser humano tiene la posibilidad de elevar su conciencia. El ser humano tiene la posibilidad de cultivar las virtudes más elevadas. El ser humano tiene la posibilidad de perfeccionar su existencia, y para eso es que uno acude a un maestro espiritual. Teóricamente hablando, uno no debería acudir a un maestro espiritual por moda, porque soy seguidor de una cantante o de un actor y ellos viajan a India y tienen gurú, entonces, bueno, yo como soy fan de tal cantante o tal actor también me busco un gurú. No es que por moda buscamos un maestro espiritual, o no es porque, todos mis amigos son iniciados y yo soy bhakta y quiero tener también un nombre de iniciación y por eso busco un maestro espiritual, para no ser menos que otros, para no ser la oveja negra del rebaño.
No buscamos un maestro espiritual para eso. Buscamos un maestro espiritual para trascender las perplejidades de la vida. Buscamos un maestro espiritual para descubrir con inteligencia cuál es la meta suprema de la vida humana. Acudimos a un maestro espiritual también para trascender los apegos materiales y acudimos también a un maestro espiritual para aprender la ciencia de la autorrealización. Aprender la ciencia de la autorrealización es uno de los motivos principales por los cuales una persona no adoctrinada, sino una persona correctamente educada, se aproxima a un maestro espiritual. Comprender la ciencia de la autorrealización quiere decir que obtenemos las herramientas para alcanzar la perfección más elevada. Y es para eso que acudimos a un maestro espiritual. Ahora, por ejemplo, supongamos que uno estudió una carrera en la que se recibió de profesor. Supongamos que uno va a buscar trabajo y tiene que asistir a una serie de entrevistas en una empresa para poder acceder a un puesto laboral. Y supongamos que uno es exitoso en dichas entrevistas. Pero va a haber un momento previo a las entrevistas o posterior a las entrevistas en el cual aquellas personas que nos ofrecen un puesto laboral nos van a pedir nuestra certificación. Nos van a pedir nuestros títulos que acreditan que estamos calificados, por ejemplo, para poder desempeñar un trabajo como profesores. Es decir, que una persona que dentro de la organización institucional actual desea desempeñar un determinado puesto de responsabilidad, tiene que estar debidamente capacitada. Debe contar con la debida certificación y acreditación académica que señala fehacientemente que uno tiene las cualidades o la formación académica necesaria para poder ejercer su profesión. Entonces, decíamos que los seres humanos podemos tener diferencias en cuanto a belleza, en cuanto a riqueza, en cuanto a conocimiento, en cuanto a fuerza, fama o renunciación, pero todos los seres humanos experimentamos ansiedad. En el significado de hoy, Srila Prabhupada está diciendo que debemos entrar en contacto con un maestro espiritual para liberarnos de la ansiedad, para liberarnos de las perplejidades, para aprender la ciencia de la autorrealización. Y acá hay un punto muy importante. Hay que acudir a un maestro espiritual genuino. Hoy podemos ver en los medios masivos de comunicación, hoy podemos ver en las redes sociales que hay muchas personas que se presentan a sí mismas como guías espirituales, como maestros espirituales, como personalidades muy elevadas en cuanto al espíritu. Entonces, una persona ciega, una persona no educada, no tiene criterios para distinguir a un verdadero maestro espiritual de un impostor. Y así como alguien que pretende ser profesor debe tener el título que acredite su formación académica, del mismo modo, uno no debe ser ingenuo en la vida espiritual. Y si uno busca liberarse de las ansiedades y de las perplejidades, de los apegos y aprender la ciencia de la autorrealización, no basta con aproximarnos a un maestro espiritual, sino que tenemos que entrar en contacto con una persona cualificada para ejercer el rol fundamental de gurú o maestro espiritual. Por eso Srila Prabhupada muchas veces cuando utiliza la palabra maestro espiritual en sus significados o la palabra gurú, él antepone también la palabra genuino. Antes o después usa la palabra genuino. No solo hay que acudir a un maestro espiritual, sino a un maestro espiritual genuino, a un maestro debidamente capacitado para ejercer el rol tan sublime de maestro espiritual. Entonces, Srila Prabhupada, en el Néctar de la Instrucción, él afirma que nosotros como miembros de ISKCON somos Rupanugas, seguidores de Rupa Goswami.
Rupa Goswami no fue adoctrinado, sino que Rupa Goswami fue educado por Sri Chaitanya Mahaprabhu mismo, quien es Radha y Krishna combinados. Entonces, Rupa Goswami nos ha legado el Upadeshamrita o néctar de la instrucción para que podamos progresar en la vida espiritual. Y vamos a ver que en uno de los primeros shlokas del néctar de la instrucción, Rupa Goswami explica cuáles son las certificaciones, cuáles son las acreditaciones, cuáles son las características de un maestro espiritual, pero no de cualquier maestro espiritual, de un maestro espiritual genuino. Entonces, un verdadero maestro espiritual, como decía hoy Srila Prabhupada en el significado, no es una persona que leyó el Bhagavad Gita o un conjunto de libros y a partir de ellos creó su propia filosofía especulativa y ahora se pone a enseñar para buscar discípulos, volverse famoso, rico o algo así. Como Srila Prabhupada explica en el significado de hoy, un maestro espiritual debe cumplir con un primer requisito: formar parte de una sucesión discipular. Es decir, que un maestro espiritual a su vez es discípulo de otro maestro espiritual. Y su maestro espiritual a su vez es discípulo de otro maestro espiritual. Y eso forma una línea de sucesión discipular. Como miembros de ISKCON, nosotros formamos parte de la Brahma Gaudiya Madhva Sampradaya. Es decir, nuestra sucesión discipular proviene de Brahma mismo. Hay 4 líneas de sucesión discipular: la Brahma Sampradaya, la Rudra Sampradaya, la Kumara Sampradaya y la Shri Sampradaya. Y todas esas líneas son genuinas. Todas esas líneas son auténticas. Hay una clase muy linda de Srila Prabhupada en internet sobre este tema, de las 4 líneas de sucesión discipular. El punto es que la primera característica que tiene que tener un gurú genuino es que forme parte de la sucesión discipular. No puede ser una persona que haya inventado su propia filosofía. No puede ser una persona autodidacta. Tiene que ser una persona formada con un maestro espiritual genuino, donde no haya adoctrinamiento, sino una correcta educación en términos Vaishnavas. Otra característica que tiene un maestro espiritual genuino es que conoce la ciencia de la conciencia de Krishna. Un maestro espiritual genuino conoce la ciencia de la autorrealización, pero un maestro espiritual genuino no conoce la ciencia espiritual de modo teórico o de modo puramente académico, sino que además de formar parte de una sucesión discipular y además de conocer profundamente la ciencia de la vida espiritual, a su vez un maestro espiritual genuino practica lo que enseña. Un maestro espiritual genuino pone en práctica día a día sus propios preceptos. No es que lo que escribe con la mano lo borra con el codo. Un maestro espiritual tiene que ser ejemplar. Un maestro espiritual tiene que ser el ejemplo mismo de la filosofía que él enseña a sus propios discípulos. Un maestro espiritual genuino no puede ir en contradicción o contradecir con sus acciones lo que enseña con sus palabras. En ese sentido, un maestro espiritual debe ser auténtico, vivir de acuerdo a la filosofía que le da sentido a su existencia y poner en práctica los principios regulativos y sadhana que aprendió de su propio maestro espiritual. Como dijimos previamente, Rupa Goswami, en el néctar de la instrucción, el Sri Upadeshamrita, nos explica qué cualidades debe tener un maestro espiritual para ser un gurú genuino. Entonces, una primera característica que tiene un maestro espiritual genuino es que controla el impulso del habla. Todos nosotros sabemos que hay gente que no puede permanecer en silencio. Todos nosotros sabemos que hay gente que muchas veces se priva de un espacio para la reflexión porque no pueden parar de hablar. No importa de lo que hablan, pero tienen que hablar. A veces pasa que
uno quiere concentrarse en alguna actividad y alguien que está cerca tuyo no te para de hablar y te come la cabeza y capaz que el tema no te interesa, pero la persona te habla y básicamente no dialoga, sino que es un monólogo lo que a veces hacen ciertas personas. Entonces, el maestro espiritual habla, pero el maestro espiritual tiene controlado el impulso del habla, porque el maestro espiritual habla sobre temas serios. El maestro espiritual habla sobre la ciencia espiritual. Cuando el maestro espiritual habla, imparte conocimiento que a su vez aprendió de su propio maestro espiritual y que él pone en práctica en su vida cotidiana. Porque el maestro espiritual debe ser ejemplar en todo sentido. En un punto podemos decir que el maestro espiritual debe ser una acharya, el que enseña con el ejemplo. Entonces, la primera característica es que un maestro espiritual no habla de cosas disparatadas. Un maestro espiritual no te va a hablar de canciones de moda, ni de fútbol, ni de política, sino que un maestro espiritual cuando habla estrictamente de la ciencia espiritual. Y si un maestro espiritual cuando habla hace referencia a un tema de actualidad o un tema de moda o política o economía, porque hablan a veces acerca de eso, es para tomarlo como punto de referencia para impartir un conocimiento más elevado. Entonces, un maestro espiritual tiene controlada la capacidad del habla porque cuando habla pone a Krishna en el centro. Y escuchar a un maestro espiritual trae como efecto que uno se vuelve consciente de Krishna. Otro punto importante es que el maestro espiritual tiene controlado el impulso de la lengua. La lengua nos incita, o el sentido del gusto, nos incita a querer disfrutar de todo tipo de alimentos. Pero un maestro espiritual no come alimento que no esté ofrecido a Krishna. Un maestro espiritual no come carne, no come huevos, no come pescados, no come alimentos en la modalidad de la ignorancia. El maestro espiritual es una persona que tiene controlado el sentido de la lengua porque de tomar solamente toma prasadam. Y además toma prasadam en la medida de lo necesario, sin caer en excesos. Es autocontrolado. Incluso con el prasadam uno debe ser también autocontrolado. Y automáticamente cuando uno controla la lengua, también controla los impulsos del estómago. ¿Sí? Controlar la lengua implica tomar prasadam, es decir, prasadam significa alimento que uno ofrece a Krishna con devoción, y también el control de la lengua y del estómago se logra por observar los días de Kadashi, los días de ayuno que hay dentro de las diferentes semanas del mes. Otra característica muy importante es que el maestro espiritual tiene controlada su mente. ¿Qué quiero decir con esto? La mente suele deambular, la mente suele estar siempre viajando por todos lados. Es más, a veces cuando uno comienza a cantar las rondas, a veces las primeras rondas cuestan porque la mente está desconcentrada. Por eso es que hay que cantar rondas en horarios que son auspiciosos, para que de alguna manera uno pueda tener mayor control de su mente a través de la inteligencia. Entonces, el punto es que Arjuna decía que controlar la mente es más difícil que controlar el viento con los brazos. ¿Por qué? Porque la mente es inestable, es chanchalá, es inestable como la fortuna, ¿sí? Es muy inestable la mente. Entonces, el punto es que el maestro espiritual controla la mente, ¿cómo? Pensando siempre en Krishna. Krishna en el Bhagavad Gita muchas veces dice, ocupa tu mente, inteligencia fija en mí, vuélvete devoto mío. Encontramos muchos shlokas del Bhagavad Gita donde Krishna dice que tenemos que controlar la mente. Hace poco, antes de la cuarentena, di una clase en fiesta de domingo y alguien me preguntó cómo se podía emplear la mente al servicio de Krishna. Entonces la mente se emplea al servicio de Krishna cuando uno piensa en Krishna, cuando uno tiene presente a Krishna en cada actividad que realiza durante el día, durante la semana, durante el mes, durante el año y durante la vida entera. Y la mente también se controla cuando uno hace planes para poder servir mejor a Krishna, al Guru y a los Vaishnavas. Otro punto muy importante es que un maestro espiritual genuino tiene bajo control el impulso de la ira. Por experiencia personal, todos sabemos que no permanecemos siempre serenos,
Por experiencia personal, todos sabemos que en algún momento nuestra mente tiende a desbordar y tiende la ira a aflorar. Entonces, la característica de un maestro espiritual es que es una persona que no es violenta. La característica de un maestro espiritual es que es una persona que ha controlado la ira y sobre todo porque es una persona que ha cultivado una virtud muy importante que es la tolerancia. Sri Chaitanya Mahaprabhu nos dio en su Sikshastaka el ejemplo supremo de tolerancia. Tolerancia quiere decir o humildad, porque son virtudes que están relacionadas, que uno siempre tiene que estar dispuesto a ofrecer plenos respetos a los demás y no estar esperando respeto para uno mismo. Entonces, el maestro espiritual controla el impulso de la ira porque básicamente es tolerante, porque no se toma nada como una ofensa personal. Y otro punto muy importante es que un maestro espiritual genuino tiene que tener controlado el impulso sexual. El impulso sexual es un impulso que nos influencia muchísimo a todos. El impulso sexual es un impulso muy difícil de trascender, pero un maestro espiritual tiene que ser controlado sexualmente. De hecho, los maestros espirituales pueden ser sannyasis, renunciantes, o pueden ser grijastas, casados, pero siempre un maestro espiritual debe controlar el impulso del habla, el impulso de la lengua, del estómago, de la ira, controlar la mente y también controlar su vida sexual. Uno no puede ser un maestro espiritual y andar disfrutando sexualmente fuera del matrimonio o andar disfrutando sexualmente en relaciones inmorales. La inmoralidad y el ser un maestro espiritual no van de la mano. Un maestro espiritual genuino no puede hablar de cierta filosofía muy elevada y tener actividades bajas y abominables. Entonces, como pudimos ver en el encuentro de hoy, no todos los seres humanos tenemos la misma fuerza, ni conocimiento, ni fama, ni belleza, ni riqueza, ni renunciación, pero sí todos los seres humanos, ricos o pobres, lindos o feos, educados o ignorantes, todos padecemos algún tipo de ansiedad, todos padecemos algún tipo de perplejidad, y en ese sentido no estamos solos. Podemos trascender las perplejidades materiales. ¿Cómo? Entrando en contacto con un maestro espiritual. Entrando en contacto con un maestro espiritual, tal como hizo Arjuna, que se entregó a Krishna, es que podemos trascender las perplejidades materiales, podemos trascender las ansiedades materiales, podemos trascender los apegos materiales y también podemos aprender la ciencia de la autorrealización para alcanzar la perfección más elevada. Entonces, uno no busca un maestro por moda, uno no busca un maestro para no desentonar del resto de los amigos o conocidos, sino que la relación entre el maestro y el discípulo debe ser una relación seria. Y uno, como aspirante a la vida espiritual, así como uno cuando va a un médico quiere que el médico haya ido a la universidad, así como cuando uno va a un odontólogo quiere que el odontólogo haya realmente estudiado, o así como cuando uno va a un profesor supone que debe tener un título, cuando buscamos un maestro espiritual o cuando estamos en el intento de aproximarnos a un maestro espiritual, tenemos que entender que el maestro espiritual tiene que estar capacitado, cualificado, tiene que ser un maestro espiritual genuino. Y un maestro espiritual genuino controla los impulsos del habla, de la lengua, del estómago, de la ira, de la mente y también controla los impulsos sexuales. No está capacitada una persona que no tiene todos esos aspectos bajo control para ser un genuino maestro espiritual. En la vida espiritual no hay que ser crédulos, en la vida espiritual no hay que ser ingenuos, en la vida espiritual no hay que ser fanáticos, hay que ser reflexivos. Y en torno a lo que dice el Upadeshambrita, tenemos que evaluar si la persona que queremos aceptar como maestro espiritual está cualificada o no para ser un maestro espiritual genuino. Así que si comparamos estadísticamente hablando la cantidad de seres humanos que hay en este mundo, hay muchos más animales en este planeta que seres humanos. Hay muchas más plantas que seres humanos en este mundo, en este planeta.
Por eso es que, aunque lo vemos como algo normal, haber alcanzado una forma humana de vida es algo muy raro, muy difícil de obtener. Y en general, las almas que han alcanzado la forma humana de vida se encuentran transmigrando por el apego material y por el deseo material de un cuerpo material a otro, y en cada cuerpo material experimentamos diferentes tipos de ansiedades y perplejidades. Pero si uno es lo suficientemente afortunado para que, habiendo alcanzado esta forma humana de vida, poder entrar en contacto con un maestro espiritual, si uno es serio y si uno es sincero en seguir los pasos de los acharyas previos y del maestro espiritual, entonces tenemos garantizado que podemos alcanzar la perfección más elevada. Hare Krishna, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, por favor déjenla en la sección de comentarios y intentaremos poder responderlas.